Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. En esta hora estamos gozosos de estar aquí en tu casa de oración, porque tú estás con nosotros. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio, que nos llene para que podamos escuchar tu voz, que podamos entender tu mensaje y que podamos nosotros asimilarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Guíanos en todo, en el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Por varias semanas hemos estado estudiando acerca del plan de salvación, principalmente con lo que Dios estableció en antaño, en lo cual el libro de Hebreos nos dice que era figura para nuestro presente. Y ese rito o rituales de los sacrificios que involucraban al sacrificante, al sacrificio, y tenía como resultado una sustitución para que el hombre, la mujer, pudiese ser libre de la pena de muerte, porque la palabra de Dios dice el resultado del pecado es muerte. Ahora, estos rituales, estas ofrendas tenían como propósito enseñarnos a cada uno de nosotros de la importancia de la relación que cada uno de nosotros necesitamos tener con nuestro Dios, con el sacrificio. ¿Por qué? Porque a nosotros al entrar en ese ritual de ser sacrificio vivo y ser aceptado por nuestro Dios, nosotros tenemos una relación estrecha con nuestra salvación, con nuestro Salvador, porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra parte en el plan de salvación, entonces nos daremos cuenta que el plan de salvación no es gravoso, no es duro, no es difícil, no está lleno de requerimientos, no es penoso como el diablo ha querido ponerlo en muchas de las mentes de los cristianos. Por eso se busca la libertad, porque se dice es difícil de ser salvo. Pero la palabra de Dios nos indica de que cuando entendemos y entramos en esa relación de sacrificante-sacrificio, nosotros tendremos una revelación interna para nuestras vidas de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y queridos hermanos, ¿cuál fue la intención o cuál fue el propósito que Dios tuvo al crear al hombre y a la mujer? En Génesis capítulo 1 versículo 26 nos dice cuál era la intención de Dios al crear a la raza humana. En Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios al crear a la raza humana? Aquí hay dos palabras que resaltan. Dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Imagen en el original
significa una figura representativa. O sea que usted tenía que ser una figura exacta, representativa de su Creador. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es un reflejo vivo de su Dios, de su Creador. Pero también decía que eran creados a semejanza. ¿Qué significa semejanza? Semejanza significa que eres un parecido, algo que es hecho con un patrón. Aquellos que conocen de sastrería, ustedes ponen un patrón, cortan la tela y siguen el patrón para poder hacer el pantalón o el vestido. Es lo mismo que Dios hizo con el ser humano. Y hoy día yo quiero hablar del plan de salvación. Porque si yo preguntase en esta mañana, ¿qué es el plan de salvación para usted? Tal vez tendríamos cada uno de nosotros una respuesta diferente. O tal vez todos estaríamos en común acuerdo y poder decir lo que es el plan de salvación. El enemigo, el diablo, ha querido destruir el concepto del plan de salvación. Lo ha hecho en una forma y lo ha presentado como una carga, cuando la palabra de Dios lo ha expresado en una forma diferente, porque el plan de salvación no es una carga, es una bendición, son buenas nuevas. Ahora, cuando Adán y Eva fueron creados, se nos dice en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 5, Génesis 2, 25, Génesis 2, 25, se nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa situación era antes de la entrada del pecado. Ellos se encontraban desnudos, pero no tenían vergüenza. Pero nosotros conocemos que vino la desobediencia, y el resultado de la desobediencia los llevó a lo que nos dice Génesis 3, versículo 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y noten lo que sucedió con ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes del pecado, ellos se encontraban desnudos, pero no tenían vergüenza. Vino el pecado, sus ojos fueron abiertos y ahora se miraron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano. ¿Qué fue lo que ellos tenían antes del pecado, lo cual se perdió después del pecado? Ustedes se han preguntado qué es lo que qué tenían ellos en el huerto del Edén, que tenían una unión estrecha con su Creador, y el cual el pecado vino y lo destruyó. Y nos dice la palabra de Dios que el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué era lo que ellos tenían que les impedía tener vergüenza? Usted sabe, como yo sé, que todos estamos desnudos. No tenemos vergüenza porque tenemos ¿qué? Un vestido, una vestidura que se ha hecho para que nosotros podamos cubrir la desnudez y que no tengamos vergüenza.
Pero si todo el mundo estuviera desnudo, habría vergüenza hacia los demás. Pero ¿qué era lo que tenía Adán y Eva antes de que entrara el pecado? Y yo quiero llevarlos a que nosotros podamos analizar y estudiar y escudriñar qué es lo que ellos tenían, porque el Señor desea restaurarlo en cada uno de nosotros. Veamos el libro de Salmos 104, versículo 2. Y vamos a leer el versículo 1 para tener una referencia. Bendice, ¿lo tenemos? Versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Aquí se nos enseña la vestidura de Adonai, de Dios. Y él está vestido ¿de qué? De gloria y magnificencia. Pero también nos menciona que las vestiduras eran vestiduras ¿de qué? De luz. Adán y Eva estaban vestidos de luz, por eso no tenían vergüenza. Ahora, ¿cuál es el propósito de la luz? ¿Cuál es el propósito de la luz? Cuando estamos en un cuarto oscuro, usted prende la luz, ¿cuál es el propósito de la luz? Para mirar. ¿Qué es lo que sucede con las tinieblas, con la oscuridad? Se va. ¿Por qué? Porque ahora hay una luz. La luz tiene como propósito manifestar lo que está a nuestro alrededor. Porque si no se manifestase, nosotros nos pegaríamos, caeríamos y nos lastimaríamos. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver lo que quiere manifestar Dios a cada uno de nosotros. Porque recordemos que la luz que tenía Adán y Eva se perdió por causa del pecado. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, versículo 14. Note lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El Señor describe a cada uno de nosotros en dos condiciones: en que estamos dormidos y que estamos ¿qué? Muertos. Pero la última parte del versículo dice: y te alumbrará Cristo. ¿Con qué se alumbra? Con una luz. O sea, Dios desea que nosotros seamos alumbrados para que la luz, lo que nos rodea, sea manifestado. ¿Por qué? Usted sabe que lo más difícil en el ser humano es ver que estamos equivocados. ¿O no es así? Lo más difícil es darnos cuenta de que estamos mal. ¿Por qué la gente se ofende cuando alguien viene y dice estás equivocado? ¿Qué es la respuesta de la gente? Preocúpate por ti, no te preocupes por mí. Esa no es cuestión tuya. ¿Quién te dijo que te metieras en mi vida? Esa es la naturaleza del ser humano. Por eso el Señor desea traer su luz para que nosotros seamos alumbrados.
y nos demos cuenta de que estamos dormidos y que estamos muertos. Wow, eso es algo muy serio. Porque esa luz que perdió Adán y Eva les abrió los ojos para darse cuenta de que estaban desnudos y que estaban perdidos. Ahora, noten lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es lo que quiere manifestar a cada uno de nosotros con la luz de nuestro Dios? Miqueas, capítulo 7, versículo 9. Y esto es maravilloso porque la palabra de Dios no nos deja en tinieblas. Miqueas, capítulo 7, versículo 9. Miren lo que el Señor desea manifestar a cada uno de nosotros con su luz que desea que brille en cada una de nuestras vidas. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará ¿a qué? A luz. ¿Y qué veremos? Veremos su justicia. Wow. Así que Adán y Eva miraban la justicia de Dios en el reino de los cielos. El ser humano hoy en día, el Señor nos da su luz para que veamos su justicia. ¿Qué es la justicia? Muchos confunden la justicia con la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, el perdón de Dios. ¿Y la justicia qué es? Son dos cosas muy diferentes. Noten lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y voy a ir despacio, aunque este tema no va a ser muy largo, eso creo, a menos de que el Espíritu Santo lo cambie y cambie el propósito. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué cosa? En justicia. Por eso la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. El Señor nos ha dado su luz para que entendamos su justicia. El propósito de la palabra de Dios es expresar la justicia de Dios. Aquí lo dice. Por consiguiente, nosotros tenemos que entender lo que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es algo, es una persona. Y la expresión máxima de la justicia nosotros la encontramos en Jeremías. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Si hay alguna pregunta, alce su mano y hágala. Recuerden que más que un sermón es un estudio. Jeremías capítulo 23, versículo 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo, de Jesús, de Yeshua. En el versículo 6 dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado,
y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Él es la justicia. Él es la justicia. ¿Quién es Él? Dios, Adonai, Yeshua, es nuestra justicia. ¿Lo entendimos? Vuelvo a repetirlo. La luz que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios ha vuelto a traer la luz para expresar, manifestar su justicia. Vemos que la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es para que nosotros entendamos lo que es la justicia. ¿Qué es la justicia? Es Él, la justicia. Él es la justicia. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos reafirma lo que nosotros acabamos de ver en Jeremías. Mas por Él estáis vestido en Cristo Yeshua, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Recapitulemos un poco. La luz que cubría a Adán y Eva, esa luz se perdió por el pecado. Cuando perdieron la luz, ellos se miraron desnudos y tuvieron vergüenza. Dios desea nuevamente manifestar su luz para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender el plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la luz tiene como propósito manifestar, ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito? Manifestar su justicia. La palabra de Dios tiene como propósito manifestar su justicia. ¿Qué es la justicia? No lo confundamos con la gracia. La gracia es un don inmerecido, el perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros que somos pecadores. La justicia es Adonai, Jehová, Yeshua. Él es nuestra justicia. Por eso es importante que nosotros entendamos que el diablo quiere quitar de nuestras mentes la justicia de Dios, porque si nosotros no entendemos la justicia de Dios, nosotros no entenderemos el plan de salvación. Y cuando nosotros entendemos el plan de salvación que involucraba el sacrificante, el sacrificio, veremos que Dios es el que hace todo. El diablo nos quiere mostrar un plan de salvación donde nosotros tenemos que hacer todo y nos hacemos una carga en nuestras vidas. Viene a ser algo difícil, penoso. Por eso mucha gente dice, es que es difícil seguir a Dios. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que es difícil ser fiel a Dios. No, déjame decirte que no es difícil. Y en estas próximas semanas nosotros estaremos estudiando el plan de salvación con relación al sacrificio, al sacrificante.
¿Por qué? Porque Dios desea traer paz a nuestra vida y desea poner en nosotros esperanza y entendimiento de lo que es su justicia. Tenemos que recordar algo importante. En Salmos capítulo 145, si voy muy rápido o hay una pregunta, usted exprésela. Estamos hablando del plan de salvación y es importante que el Espíritu Santo sea el que nos hable y que vayamos al entendimiento conforme a la palabra de Dios. No quiero ir a prisa porque no quiero poner palabras equívocas de lo que es o lo que no es. Deseo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, que Él nos lleve al entendimiento de su verdad, para que entendamos cuál es el propósito y designio de Dios para nuestras vidas. En Salmo 145, versículo 17 dice: justo es Adonai, Jehová, en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. No debemos de perder el entendimiento de que Él es justo en todos sus caminos, en lo bueno, en lo malo, en la alegría y en la tristeza, en la necesidad y en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Él es justo en todos sus caminos, pero también nos dice que Él es misericordioso. Y cuando entendemos lo que significa misericordia, la misericordia de nuestro Dios, hermanos, cada uno de nosotros seremos movidos a tener siempre en nuestros labios una alabanza a nuestro Dios en donde usted se encuentre, en lo bueno, en lo malo, en la necesidad o en la abundancia, en la angustia o en la alegría, en el dolor. Hermanos, ¿me están entendiendo? Es importante que nosotros no olvidemos esto. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud, justos. Dios de verdad y sin ninguna inequidad en Él. Él es justo y recto. Dios es justo y recto, pero también Él es nuestra roca, nuestra justicia. Adán y Eva perdieron la justicia de Dios. Y se sumergieron en un mundo de dolor, tristeza y de muerte. Pero el Señor desea restaurar lo que se perdió. Por eso nos ha dado su luz, para que veamos su justicia. La justicia que tú y yo necesitamos en nuestra vida es la justicia que es nuestro Dios morando en cada uno de nuestros corazones. Ser justos o la justicia de Dios es la condición aceptable a Dios. Cuando el sacrificante llevaba el cordero tenía que ser sin mancha. Era considerado ¿qué? Justo y limpio. Para que tú y yo lleguemos
a esa situación de ser llamado justo y limpio, porque debemos de recordar que tú y yo somos sacrificios vivos. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo podemos llegar a que Dios diga: he aquí mi hijo, mi hija son justos, me han seguido, entren en el reino de Dios? ¿Cómo podemos llegar a esa situación? Recuerden que Adán y Eva perdieron la luz que los cubría, que era la justicia de Dios, y Dios desea revelarnos su justicia para que Dios nos vuelva a cubrir de su luz. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos esa justicia? Déjenme preguntarles, porque no quiero avanzar al siguiente punto hasta que esto quede bien claro. ¿Qué es la justicia? Cristo, Yeshua, Adonai, Jehová, Él es nuestra justicia. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cada uno de nosotros? Ir a Él. No solamente ir a Él, sino que Él ¿qué? More en nuestros corazones. ¿Cómo podemos lograr que Él more en nuestros corazones? Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. ¿Cómo Él mora en nuestros corazones? Juan 14, vamos a leer el 23 y 24, perdón. También el versículo 12 es hacer su voluntad. Pero noten cómo Él es el que mora en nosotros. Respondiendo Yeshua, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. ¿Quién es el que mora en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios? ¿Quién es el que mora? El Padre y el Hijo. Y noten lo que dice el 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo nosotros permitimos que la justicia more en nuestras vidas? ¿Cómo? Guardando su palabra. No hay otra forma alguna. Si nosotros no guardamos su palabra y seguimos su palabra, Él nos llama, Él, yo no, Él nos llama mentirosos. Él es el que nos llama. Tú sigues mi palabra, yo moro contigo. La justicia, lo que se perdió en el Edén, vuelve a nacer en nosotros. Si nosotros no guardamos su palabra, Él nos llama mentirosos. ¿Cómo viene a ser Él nuestra justicia? Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Estamos hablando, Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Estamos hablando del plan de salvación. Estamos hablando de ese sistema que Dios estableció del sacrificio sacrificante, que nos quiere mostrar el plan de salvación a cada uno de nosotros, para que lo que se perdió en el huerto del Edén vuelva a ser restaurado. ¿No es maravilloso que la palabra de Dios nos va llevando paso a paso para restaurar lo que se perdió en el Edén? Gloria a Dios, porque Él nos da los pasos que nosotros tenemos que seguir. ¿Y cuál es el paso que nosotros tenemos que seguir? Solamente aceptar
a Dios como nuestro Salvador. El resto se encarga de Él mismo. Es más, ni usted ni yo nos podemos arrepentir por nosotros mismos. Él es el que nos da el arrepentimiento. Él es el que lo hace todo. Noten lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Y tendremos justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo, Yeshua, Adonai, Jehová, Yah, como usted quiera llamarle. Él es nuestra justicia. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, todos estos mandamientos, delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Él viene a ser nuestra justicia. Cuando Él es su justicia, usted será llamado ¿qué? Justo. ¿Por qué? Porque no se mirará su justicia, sino ahora se mirará la justicia ¿de quién? De Cristo en su vida. Por eso es importante conocer la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Usted sabe lo que el ser humano ha sido, podemos decir, educado o dirigido por el diablo para que malentendamos la justicia de Dios. Miren desde el principio lo que el ser humano siempre ha tratado de hacer. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que trató de hacer Adán y Eva cuando ellos perdieron la luz, la justicia de Dios? ¿Verdad? Quisieron cubrirse. ¿Qué significa eso? Ellos dijeron, vamos a hacernos nosotros mismos lo que nos cubra de nuestra vergüenza. Mi justicia me va a llevar a que yo me cubra la vergüenza. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido, que el ser humano haga por él mismo su justicia, para que él pueda decir, es que yo soy bueno. Se le llama salvación por obras o legalismo o suficiencia propia o confianza misma. ¿Qué otra cosa? O orgullo. Adán y Eva dijeron, vamos a cosernos unos delantales con hojas. ¿Cuánto tiempo iba a durar esas hojas? ¿Cuán difícil es coser un delantal de hojas y que no se caigan y se rompan? Yo creo que tenía que caminar como unos robots, despacito, para que ni se doblaran. ¿Por qué? Porque la hoja es fácil de que se rompa y se deshaga y no durará mucho tiempo. Ahora, ellos trataron de usar su propia justicia. ¿Por qué? Porque se perdió la justicia de su creador. Miren lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Hablando de lo que es la justicia del ser humano. Isaías 64:6.
¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como ¿qué? Como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está haciendo referencia a lo mismo que Adán y Eva hicieron cuando entró el pecado. Isaías 64:6. Isaiah 64 verse 6. Él está haciendo referencia a lo mismo que Adán y Eva hicieron en el huerto de Edén. Todos somos como hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las hojas que mueren, y la vida del ser humano es como un ¿qué? Como un soplo. Pero nuestras justicias, no la justicia de Dios, son como trapos de ¿qué? De inmundicia. En el original es algo muy fuerte, que las mujeres entenderán mejor. Es como una toalla femenina. Ese es el original. Sucio. Maloliente, dice la hermana. Uso de la palabra hedionda, pero es maloliente. Dígalo. Dios así nos ve cuando no nos acercamos a Él. Ajá, así es. Y estamos, ahorita lo que está sucediendo en el mundo, precisamente nos apartamos de Dios y queremos hacer nuestra propia justicia. Así es. Ahora, por eso el diablo ha tenido mucho éxito en poner las tinieblas y que nosotros no vayamos a la luz para que la justicia de Dios sea manifestada. ¿Qué es Dios? Es nuestra justicia. Él es justo y recto en todos sus caminos. Gloria a Dios. Por eso el diablo quiere que nosotros no entendamos la justicia de Dios y la malentendemos y la decimos que la justicia es la gracia de Dios, y no, son dos cosas diferentes. Ahora, muchos dicen, bueno, Dios conoce mi corazón. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Es que Dios conoce mi corazón, lo conoce también, que lo ha descrito en el libro de Jeremías. Lo ha descrito también, que está en la palabra de Dios. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestras justicias son sucias, perversas y engañosas. Necesitamos de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué Dios estableció para obtener esa justicia? ¿Cuál es el plan de salvación? Querido Señor, ahora que vamos a seguir abriendo tu palabra, síguenos hablando a nuestros corazones para entender tu grande amor y misericordia. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Miren lo que Dios estableció para que nosotros nos deshagamos de nuestra propia justicia. Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, 21. Para que él pudiese tener pieles, ¿qué tuvo que morir?
un animalito, un cordero, un sustituto. Dios vino y quitó la justicia propia del hombre, quitó sus hojas y puso él ¿qué? Su piel del sacrificio. Estamos entendiendo ahora por qué la importancia del sacrificio y sacrificante y sustituto. ¿Por qué? Porque Él quiere quitar nuestra propia justicia. Él es el que la hace, el que lo hace, no nosotros. Porque Él podía haberle dicho a Adán y Eva: vayan y maten a un cordero y quiten la piel y vístanse. No, Él fue y quitó la piel del animal que murió para que ellos pudiesen ser vestidos. Esa es la justicia de Dios. Y el sacrificio tenía como propósito santificar al ser humano, perdonando sus pecados. ¿Quién es el sacrificio? Cristo, Yeshua. Él es el que desea cubrirnos y es el que desea perdonarnos, quitando nuestra suficiencia propia. Es que yo no quiero porque yo no quiero. Es que eso no, porque no me gusta. Es que no me queda muy claro. Es que en este día gano más que en otros. Él lo ha hecho en contra de nuestra naturaleza. Y lo más hermoso es que Él pone en nosotros el odio a rechazar esa naturaleza. Usted va a decir: ¿cómo? Ustedes me escucharon bien. Yo no estoy inventando nada. Noten lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 15. Él es el que pone el odio para deshacernos de nuestra propia justicia. Pero el orgullo, la suficiencia propia, el deseo de supremacía, usted póngale toda cualquier palabra que usted quiera de lo que significa la justicia humana propia, pero nos hemos olvidado que Él es el que pone el odio en contra de la justicia propia y del pecado. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré, ¿qué cosa? Enemistad. ¿Enemistad qué es? Un rechazo, un odio, un apartamiento. Él es el que nos da eso en nuestras vidas. Por eso Él desea hacer ¿qué? Nuestra justicia. Porque al ser nuestra justicia, al conocerlo y nosotros poner nuestro corazón en serle leal a su palabra, el Señor hace el querer como el hacer en nuestras vidas, para que nosotros podamos rechazar el pecado. No por tus fuerzas, sino por la justicia de Dios que vive en ti. Por eso dice Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago ¿en quién? En la fe del Hijo de Dios, de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Hermanos, ven, Él es el que lo hace todo. Ese es el plan de salvación. No tratemos de buscarle, como decimos en nuestra cultura, 5 patas al gato. Está claro en la palabra de Dios. Por eso Él es nuestro sacrificio.
Y el propósito del sacrificio, en Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10. Hebreos 10, versículo 8 al 10. Noten qué hermoso el Señor nos lo pone para que nosotros lo entendamos. Él es nuestro sacrificio. Él es el que hace que nuevamente nosotros nos unamos en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Adonai, Yah, Yeshua en nuestras vidas. Noten lo que dice el versículo 8. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Miren lo que es lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué Cristo Yeshua murió por nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacernos justos, pero para santificarnos a través de su sacrificio. ¿Qué es lo que Él quiso? Quitó el sacrificio de animales, pero Él vino a hacer una realidad ahora en nosotros que lleva más significado, para que a través de ese sacrificio Él sea nuestra justicia y nosotros caminemos en santificación. ¿Qué significa santificación? ¿O qué significa ser santos? Apartados. El diablo ha puesto una ideología que ser santos es estar con las manos así y con una áurea aquí y no hacer nada malo. Pero el Señor dice que ser santos significa que usted se ha apartado para Dios y Dios mora en su corazón. Y el resto, ¿quién lo hace? Nuestra justicia, Dios mismo. Por eso Él murió por nosotros. ¿Quedó entendido? ¿Alguna pregunta? Porque no quiero seguir al siguiente paso. Él desea hacer de nosotros un solo pueblo, santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? A través de su sacrificio, a través de su sangre. Ahora, el sacrificio tenía que pasar por el fuego. En Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Y por qué quiero tocar este punto? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Cuando Cristo pasó por el fuego del sacrificio, fue vituperiado, maltratado, golpeado, sufrió dolor, sufrió angustia, sufrió hambre, sufrió sed. Y podemos seguir y seguir y seguir.
Pero cuando Él vino a hacer sacrificio por nosotros, pasó por todo eso para que nosotros pudiésemos aceptarle como nuestra justicia. Lo que se perdió en el Edén, quiere volverlo a restaurar. Y note lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Cristo pasó por esto. Su fe fue probada y pasó en angustia y dolor. Hermanos, nosotros no estamos exentos de pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque somos sacrificios vivos. Y miren lo que la pluma inspirada dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 311, párrafo 2. Select Messages, volume 2, page 272, paragraph 4 in English. Tomo 2, página 311, párrafo 2. Puede ser que el fuego del horno purificador se encienda para vosotros, no con el propósito de destruirnos, sino para consumir la escoria, a fin de que salgáis como oro purísimo. Toda prueba y toda dificultad que tú has pasado tiene como propósito quitar toda escoria de tu vida, todo pecado de tu ser, para que Él sea tu justicia. Sigue diciendo, el Señor tiene luz para cada alma. Abrid la puerta del corazón para que penetre la esperanza, la paz y el gozo. Yeshua dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, tú y yo tendremos que pasar por el fuego para que Él sea nuestra justicia. Tal vez habrá dolor, angustia, pero el único propósito es quitar la escoria y el pecado para que Él sea nuestra justicia. ¿Por qué estás tú hoy día aquí? Porque Él desea hacer sacrificio vivo para tu vida. Él desea ser el sustituto para que tú puedas ser limpiado de todo pecado y que Él pueda morar en tu vida, que Él sea tu justicia. A veces es muy fácil decir que Él es nuestro sustituto, pero para que Él sea nuestro sustituto tenemos que pasar por fuego. Por eso la ofrenda quemada era consumida completamente por el fuego. Pero el Señor desea restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén, la vestidura de luz de su justicia. ¿Cuántos de ustedes han visto un cuadro
donde se muestra un pecador con ropas sucias y detrás viene Cristo con una vestidura blanca y se la pone encima. No sé si han visto ese cuadro. Ese cuadro tuvo un propósito muy bueno, pero está equivocado, porque el Señor desea primero quitar nuestra escoria para ponernos vestiduras limpias. Él no las pone encima de la escoria y de la suciedad. Él desea que nosotros vayamos y digamos: Señor, quita todo pecado, quita toda escoria y pon tu manto de justicia en mi vida y mora en mi ser, y pon el odio en contra de todo pecado y de toda inmundicia que el diablo trae a mi vida. Y el Señor lo cumplirá. Miren lo que dice en Zacarías capítulo 3. Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Aquí nos simplifica lo que nuestra justicia, Yeshua, desea hacer en nosotros. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oh, ¿quién está a nuestro lado derecho? El diablo. ¿Y está qué? Acusándonos. Pero mírenlo, el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Lo encontraron ahí atrás? Nuevamente, Señor, vamos a ti para que tú nos sigas hablando. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, amén. Leamos nuevamente el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El acusador siempre está acusando. Y en el versículo 2 dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras que viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti, ¿qué cosa? Tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida: quitar de nuestras vidas todo pecado, toda escoria, para que Él pueda vestirnos de sus vestiduras de gala, de justicia, y que Él more en nuestras vidas. Dios es grande y maravilloso. El Señor es el que nos quita nuestros pecados cuando nosotros vamos en arrepentimiento. Su propio nombre lo dice. Miren lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo 1, 21. Por eso es importante conocer el nombre de nuestro Dios, porque su nombre significa lo que Él desea hacer por cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 1 versículo 21 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el hebreo,
no dice Jesús, dice salvación. Porque Yeshua, Jesús es la salvación. Yeshua es un nombre que significa salvación. Y Él es el que trae la salvación a cada uno de nosotros, porque Él es nuestra justicia. Él desea cubrirnos de su justicia. Miren Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan, me espero que lo encuentre, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Yeshua, al Salvador, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él desea quitar nuestro pecado para cubrirnos con su manto de justicia. Lo que se perdió en el huerto del Edén, lo quiere restaurar hoy día. Lo vuelvo a repetir. Lo que se perdió en el huerto del Edén, Él lo quiere restaurar hoy día. Por eso Él es nuestra salvación. Por eso Él perdona y quita toda escoria y todo pecado. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué es pecado? Romanos 14:23. Y lo menciono para aquellos que no lo conocen. Romanos 14:23. Ustedes dirán, bueno, este es plan de salvación 101, pero no todos conocemos el plan de salvación. Y muchos que se dicen conocer el plan de salvación no lo conocen porque no han conocido la justicia de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. ¿Qué es la fe? Fe es confiar solamente en la palabra de Dios. Cuando usted sigue la palabra de Dios, usted tiene la fe. Y si usted no vive conforme a un escrito está, es pecado. Lo traté de resumir lo más pronto posible. Eso es pecado, vivir no conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que miramos nosotros en en Deuteronomio 6:25? Cuando pusiereis por obras todos estos mandamientos, Él vendrá a hacer ¿qué? Su justicia. Es guardar la palabra de Dios. ¿Cómo mora la justicia en nosotros? Guardando, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando usted no guarda la palabra de Dios, lo tal es pecado. ¿Qué no es pecado? ¿Qué no es pecado? Guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver qué base es el pecado. Santiago 4:17. Cuando usted conoce la palabra de Dios y usted la obedece por fe, ahora mire el versículo 17 de Santiago capítulo 4. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Cuando usted conoce estas verdades maravillosas que nos está mostrando nuestro Dios, pero usted le dice a Dios no, rechaza el llamado de Dios,
La palabra de Dios es clara al decir que si sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué cosa? Pecado. ¿Qué no es pecado? Hacer lo bueno. ¿Y quién es bueno? Dios. Él es lo bueno. Aquí está la expresión de lo bueno. ¿Me estamos siguiendo? Ahora vamos a ver una última expresión de lo que es el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, la obedecemos por fe y la obedecemos, la tomamos para nuestra vida y seguimos caminando en ella. Pero ahora en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desobediencia. No solamente a los 10 mandamientos, sino a la palabra de Dios. Usted nota la cadena, cómo es. El Señor dice: ¿crees en mi palabra? Confía en ella. ¿Sabes lo que es bueno y lo que es malo? Haz lo bueno y obedece mi palabra y mis mandamientos. Él desea que nosotros nos deshagamos de todo pecado. Él es el que viene y quita el pecado de nuestras vidas y pone su manto ¿de qué? De justicia. Lo que se perdió en el huerto del Edén. ¿Qué no es pecado? Hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué no es pecado? Hacer lo bueno conforme a la palabra de Dios. ¿Qué no es pecado? Guardar la ley de Dios. Ahí en Santiago 2:25. Ahí donde está. Santiago 2:25, pues aquí no estamos en 1 de Juan, pero vamos a Santiago. Santiago 2:25. Santiago 1:25. Ok. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Por eso el Señor ha puesto el odio al pecado. Pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y el enemigo. Pero usted dice, ¿cómo? Créanlo, porque así es. Porque Él desea hacer nuestra justicia. Él odia el pecado, pero ama al pecador. Usted sabe que el pecado es algo horrendo. En Isaías 1:6 lo identifica lo que es el pecado. Isaías 1:6 es como una llaga podrida. Y no voy a hablar mucho del pecado, porque el Señor desea que nosotros entendamos que Él desea quitar el pecado de nuestras vidas, porque creo que cada uno de nosotros hemos experimentado las consecuencias del pecado. Isaías capítulo 1 versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la descripción del pecado. Cuando nosotros vivimos en el pecado, eso nos impide a que nosotros obtengamos las bendiciones de nuestro Dios.
Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros, ¿qué cosa? El bien. ¿Y quién es el bien? Dios, Yeshua. ¿Y qué es Yeshua? Nuestra justicia. Para que usted y yo podamos estar listos para ir al reino de los cielos, Él tiene que ser nuestra justicia. Pasaremos por el fuego, tal vez por dolor y angustias, pero el Señor traerá todo su bien cuando Él sea nuestra justicia y nos cubra con su manto a cada uno de nosotros, quitando toda escoria y todo pecado. Por eso el Señor era ofrecido por cada uno de nosotros. ¿Usted sabe cómo se le llama al servicio que tenían que sacrificar el cordero en la mañana y en la tarde? El continuo, pero se le llama el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio venía a ser un servicio a cada uno de nosotros. Eso lo pueden ver en Hebreos 9:6. En Hebreos 9:6 nos habla del continuo servicio de Dios. Hebreos 9:6. En la traducción al inglés lo tradujeron en la forma correcta, en el español le cambiaron. Pero en Hebreos 9:6 dice: y así dispuestas estas cosas en la primer parte del tabernáculo, entraron los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacrificios en la mañana y en la tarde se le llamaba el servicio de Dios. En inglés, si ustedes lo leen, aquellos que están leyendo en inglés, se le llama el servicio de Dios continuo. Así es, los que tienen la Biblia en inglés, the service of God, a continual service of God. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacrificio. Nosotros tenemos que recordar que Él no vino a ser servido, sino a ¿qué? A servir. ¿Y cómo Él nos sirve? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo Él es que nos sirve? ¿Sí me entendió la pregunta? El servicio de Dios, que era continuo. Déjenme decirles antes de pasar a la siguiente pregunta. Usted sabe que la palabra de Dios en Daniel 11:31 dice que el enemigo tratará de destruir el servicio continuo de Dios. ¿Lo quieren leer? Daniel 11:31. Daniel 11:31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El enemigo tratará de quitar el servicio de Dios. Mateo 20:28 dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. ¿Cómo Él nos sirve? A ver.
¿Cómo Él nos sirve? Vamos a verlo. Isaías 43, 24. Vamos a leer el 24 y 25. Así es como Dios nos sirve. Vamos a leer desde el 23 para entenderle. Isaías 43, 23 al 25. Miren cómo Él es que nos sirve. Porque Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de ¿qué? De tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo Él nos sirve? ¿Llevando qué? Mis cargas y mis pecados. Perdonándolos. Porque así es como Él nos sirve. Por eso dice que era el servicio diario, continuo de Dios. El diablo vino y dijo, no, ya no necesitas de Cristo. Ahora ve a un ser humano para que Él te ayude. Eso es lo que quiso hacer el diablo. Pero el Señor dice, no, yo he venido a servir como sacrificio para cargar tus penas, tus dolores, tus angustias, tus pecados, tus dolencias. Y yo soy el que borro, quito toda escoria y toda inmundicia, y vengo a hacer tu justicia. Cuán importante es la sustitución que Él hace por cada uno de nosotros. Querido hermano, Romanos 12:1 nos dice que tenemos que ser sacrificios vivos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando usted se presenta, ¿quién lo carga? ¿Quién lo carga? Cuando usted se presenta como sacrificio, ¿quién lo toma? ¿Quién carga sus dolencias y sus pecados? ¿Quién? Lo acabamos de leer en Isaías. Él es el que toma nuestros pecados y los borra y nos perdona. Él toma tu dolor, tu carga, y lo pone sobre Él para que tú seas justificado, para que tú seas perdonado. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos hacer lo mismo que Pablo hacía diariamente. 1 Corintios 15:31. 1 Corintios 15:31. 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Todos los días tenemos que morir.
para vivir. Ir a la tumba como Cristo fue y ser resucitados por su justicia y por su amor. Y Él nos pone su manto de justicia. Por eso hay que morir diariamente. Lo primero que tienes que hacer en el día de la mañana, al despertar, muere a Cristo. Lo último que tienes que hacer al final del día, morir al pecado. Y Cristo tomará control de nuestras vidas. Ese es el plan de salvación. Ese es el continuo sacrificio. Y recibir su poder, que es incontable, que Él ha hecho a disposición, o lo ha puesto a disposición para cada uno de nosotros. Que Él está al lado derecho de su Padre. Ese es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él es nuestra justicia. Y lo que se perdió en el huerto del Edén, lo quiere volver a restaurar. ¿Estás tú dispuesto a recibir la luz de Dios para ver su justicia? Él es el que lo hace todo. Propone en tu corazón ser sacrificio vivo, y el resto lo hará Él. Empezarás a caminar con Él, porque Él es el que te llevará por el camino justo y recto. Mirarás lo que Él mira, escucharás lo que Él escucha, tus pensamientos serán sus pensamientos. Tu justicia, tu orgullo y suficiencia propia, ¿qué sucederá con ello? ¿Qué sucede con eso? Cuando usted viene a hacer un sacrificio vivo, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a suceder con tu suficiencia propia, tu orgullo, tu justificación? ¿Qué viene a hacer? Viene a ser un odio. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Lo que nosotros leímos en Isaías, capítulo 43. Dice que esa suficiencia propia, ese orgullo, eso que nos impide obtener la justicia de Dios, dice que cuando nosotros se lo ponemos delante de Él, Él viene y lo quita. Para siempre, para siempre. Hermano, yo necesito de eso. Yo no sé tú, pero yo necesito que Dios haga como Josué, que quite mis inmundicias y ponga su manto de justicia, que Él more en mi vida, para que mi vida sea cambiada. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Toma el sacrificio, que es Cristo, tu sustituto, pero ahora ven tú a hacer sacrificio a Él, para que Él haga el querer como el hacer en tu vida. ¿Deseas tú aceptarle a Él? ¿Deseas tú aceptar su luz en tu vida y decirle: Señor, yo deseo ser limpio y justo delante de ti? Yo no te voy a invitar a que te pongas de pie o levantes tu mano, pero ahí donde tú estás, pídele al Señor, clama al Señor por su salvación. Porque vivimos en tiempos apremiantes, vivimos en tiempos peligrosos, donde tenemos que ser salvos, y salvos completamente por nuestra justicia, que es Cristo
Yeshua Adonai. Querido Señor, agradecidos estamos por tu grande amor y misericordia, porque has hablado a nuestros corazones y hemos visto tu grande amor y misericordia mostrado a través de tu plan de salvación. Señor, te aceptamos como nuestro sacrificio, pero también queremos darnos como sacrificio vivo para que tú quites toda escoria, todo pecado, y que te olvides de ellos. Y que, Señor, que tu justicia more en nuestros corazones para que caminemos en justicia y en tus caminos, obedeciendo tu palabra, haciendo lo bueno, obedeciendo a tu voz. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.